¿Qué tal, estudiantes? Vamos a desarrollar la experiencia número 3 para los estudiantes de segundo grado de secundaria, que lleva por título Decidimos cómo manejar nuestros recursos con responsabilidad. La situación es la siguiente: la familia de Ana no está pasando una buena situación debido a la pandemia. En estos tiempos de escasez es importante administrar nuestros recursos para poder satisfacer nuestras necesidades, por lo que Ana y su familia han decidido organizarse para manejar mejor sus recursos. Además, están pensando en dos opciones para resolver su problema. La primera, ahorrar dinero, y la segunda, hacer un préstamo para iniciar un emprendimiento. ¿Cuál es el propósito de la experiencia? Explica la importancia de administrar y gestionar los recursos a través de una adecuada planificación. El producto: elaboración de una propuesta de organización familiar sobre la administración de los recursos, ahorro e idea de emprendimiento. Las evidencias: cuestionarios sobre comprensión lectora, presupuesto para los gastos de casa priorizando la alimentación diaria, cuadro de ingresos económicos, estrategias de organización de la familia y el uso de recursos, cuadro de ahorros para el año 2021, lemas de cultura de ahorro y consumo responsable. Nuestra experiencia de aprendizaje se divide en 7 actividades. Desde la primera, que lleva por título Lee sobre los escasos recursos y las acciones responsables de consumo, haciendo uso de los procesos de la lectura, y la actividad número 7, que lleva por título Elabora un lema reflexivo para generar cultura de ahorro y consumo responsable. Entonces empecemos con la actividad número 1. Su título es Lee sobre los escasos recursos y las acciones responsables de consumo. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Número 1. Observa el texto, lee el título, identifica los párrafos que tiene y responde. ¿De qué podría tratar el texto? Número 2. Termina la lectura y responde. ¿De qué habla el texto? Número 3. ¿Para qué crees que pueda servirnos el tema de la lectura? Número 4. ¿Por qué se puede afirmar que esta información es importante para las personas? Número 5. ¿Cuál es el propósito del autor del texto? Además, nuestro texto lleva por título Nuestros recursos son escasos. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces dicho texto para que puedas responder las preguntas anteriores. Luego tenemos aquí lo siguiente: las familias y el consumo. Te recomiendo que resaltes las partes más importantes para que puedas responder las siguientes preguntas, además de resaltar qué son ingresos, precio, ahorro y características de la población. Entonces, durante la lectura Nuestros recursos son escasos, no te olvides de subrayar y resaltar la información que consideres importante. Te va a servir para la elaboración de tu propuesta sobre cómo gestionar los recursos y ahorrar. Después de leer, responde estas preguntas. Número 1. ¿Cuál es el problema que se presenta en la lectura? Número 2. ¿Consideras que en tu comunidad hay personas que tienen escasos recursos? Explica. Número 3. ¿Crees que los recursos materiales son más importantes que los recursos inmateriales? ¿Por qué? Número 4. ¿Crees tú que tenemos una buena cultura de manejo de nuestros recursos? ¿Por qué? Recuerda que las respuestas es en función del texto anterior. Actividad número 2. Elabora un presupuesto para los gastos de la casa priorizando las necesidades básicas. ¿Qué necesitamos hacer en dicha actividad? Elaborar un presupuesto para los gastos de la casa priorizando las necesidades básicas. En esta actividad nos dan como información las siguientes infografías acerca de los gastos hormigas, como estás observando, y a partir de dicha infografía tenemos lo siguiente: cada capricho que te vas dando a diario hace que sin darte cuenta afecte tu bolsillo. Los gastos hormigas son aquellos pequeños gastos que hacemos casi a diario y casi sin darnos cuenta, pero que sumados pasan a ser montos considerables. Responde ahora, de acuerdo a la infografía anterior, ¿de qué tratan las imágenes? ¿A qué se refiere el autor cuando dice gastos hormigas? ¿Crees que en tu casa tienen gastos hormigas? ¿Cómo podemos parar los gastos hormigas para no perjudicar los recursos de tu familia? Que recuerda que las respuestas son en función de la infografía anterior. Tú lo puedes cambiar o modificar. Ahora tenemos la siguiente infografía acerca del cuidado con los gastos vampiro. Recuerda resaltar las partes más importantes de esta infografía
Y luego tenemos lo siguiente: en la oscuridad de la noche y el absoluto silencio podría estar un vampiro rondando por tu casa. Los vampiros de energía son esos pequeños focos de energía que nunca se apagan. Chupan más luz y dinero de lo que te imaginas. Ahora respondamos en función de la infografía anterior. ¿De qué tratan las imágenes? ¿A qué se refiere el autor cuando dice gastos vampiros? ¿Crees que en tu casa haya gastos vampiros? ¿Cómo puedes evitar los gastos vampiros en tu casa? Recuerda que las respuestas es en función de la infografía anterior. Luego nos indica: elabora un presupuesto. Administrar los ingresos es importante para manejar la escasez de los recursos. En esta lectura nos dan una serie de pasos para elaborar nuestro cuadro de ingresos. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces, donde resaltes, por ejemplo, que los pasos para elaborar dicho cuadro son: 1. Establece los periodos de ingreso. Número 2. Identifica los ingresos fijos. Número 3. Identifica los ingresos adicionales. Número 4. Si tienen una tienda, calcula un promedio de ingreso. Número 5. Registra en un cuadro siguiente tus ingresos y no te olvides de sumar el total. El cuadro que nosotros hemos elaborado para relacionar nuestros ingresos y gastos es el siguiente. Nosotros hemos considerado un periodo de tiempo de meses: primer mes, segundo mes, tercer mes. Nuestros ingresos fijos van a ser de 1.500 y nuestros ingresos adicionales varían entre 250 y 200 soles. En el primer mes, si tú sumas nuestros ingresos fijos y adicionales, da 1.750. En el segundo mes, 1.700 y en el tercer mes, 1.760. Ahora, en el cuadro siguiente tenemos nuestros gastos, cuyo periodo de tiempo también van a ser mensuales. Es decir, en el primer periodo de un mes, el pago de los servicios que incluyen agua, luz y teléfono es 450, alimentos 600, salud 250, transporte 200, otros gastos 100, dándonos un total de 1.600. En el periodo 2, el gasto total es 1.560. Y en el periodo número 3, el gasto total es 1.580. Ahora vamos a calcular la diferencia entre ingresos y gastos. Los ingresos en el primer mes era 1.750 menos 1.600. Eso nos daría como diferencia 150. En el segundo mes, nuestros ingresos son 1.700 y nuestros gastos son 1.560. La diferencia es 140. Y en el tercer mes, nuestros ingresos es 1.760 y nuestros gastos 1.580. La diferencia resulta 180. Tú lo puedes completar y cambiar de acuerdo a tus gastos e ingresos de tu familia. Luego de realizar nuestro cuadro, vamos a reflexionar. ¿Crees tú que tus ingresos están siendo bien administrados en relación con tus egresos? Siguiente pregunta: ¿en qué se evidencia que hay más gastos? Siguiente pregunta: ¿crees tú que puedes reducir algunos gastos? ¿Cómo podrías mejorar la distribución de tus recursos o ingresos? Recuerda que estas respuestas es en función de tu cuadro anterior. Y luego nos indica: evalúa el presupuesto de tu familia. Marca con una X donde se ubica. Tenemos aquí lo siguiente. En nuestro caso, nosotros vamos a marcar que nuestros ingresos son mayores que nuestros egresos. Por lo tanto, lo vamos a considerar como un presupuesto familiar sano. Luego, no te olvides de compartir con tus amigos y familiares esta información. Esto podría ayudar a tener más información de este tema para enfrentar problemas de escasos recursos. Recuerda que tú lo puedes cambiar o modificar. Luego tenemos aquí lo siguiente: evalúa los resultados. Para finalizar, veamos cómo te fue en las actividades de hoy. Empecemos. Analizo la situación problemática sobre la escasez de los recursos. Logrado. Determino causa y efectos de los gastos innecesarios que realiza mi familia. Logrado. Soy consciente que debo planificar y cuidar mis gastos. Logrado. Fue fácil determinar los ingresos de mi familia. Logrado. Fue fácil registrar los gastos que realizamos en mi hogar. Logrado. Puedo asumir el compromiso de orientar a mi familia para que mejore la gestión de los recursos y evitar los gastos innecesarios. Logrado. Actividad número 3. Explica la importancia del ahorro y la inversión. ¿Qué necesitamos hacer? Explicar la importancia del ahorro y la inversión para mejorar los recursos económicos de tu familia.
Recordemos la situación. Así como la familia de Ana ha decidido organizarse para manejar sus recursos en tiempos de emergencia, tal vez en tu hogar también haya decidido lo mismo. Si aún no lo han hecho, probablemente tú puedas ayudarlo y así lograr mayor bienestar en casa. Entonces, respondemos previamente antes de la lectura. ¿De qué trata la lectura? ¿Por qué crees que es importante ahorrar? ¿Cómo se debe ahorrar? Número 4. ¿Por qué se debe ahorrar? Número 5. ¿Dónde se debe ahorrar? Recuerda que las respuestas son en función a nuestros conocimientos previos del ahorro. Luego tenemos lo siguiente. Número 1. Lee el texto. Recuerda que durante la lectura debes usar las técnicas de comprensión. Subraya y extrae palabras clave. Entonces tenemos esta primera lectura que lleva por título Ahorro, inversión, decisiones importantes. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces dicho texto y resaltes las partes más importantes para que te pueda ayudar a responder las siguientes preguntas. Luego tenemos aquí un subtítulo de la inversión, léelo 2 o 3 veces y a continuación vamos a responder. Ahora puedes decir qué es el ahorro, por qué es importante ahorrar e invertir, cómo debemos ahorrar, en qué debemos invertir. Recuerda que las respuestas a esas preguntas son del texto anterior. Luego tenemos aquí lo siguiente. Ahora explica la importancia del ahorro y la inversión a través de esta infografía, que es acerca del ahorro formal y el ahorro informal. Luego de observar e identificar los datos más importantes, tienes que responder las siguientes preguntas. ¿Qué nos quiere decir la infografía o imagen? Luego, realiza las siguientes actividades. Haz una lista de metas. Marca con un X si son corto, mediano o largo plazo. Elige una de ellas como meta de ahorro. Explica la razón de tu elección. Nuestras metas son en este caso adquirir una refrigeradora, comprar una computadora y comprar una bicicleta. Y nosotros hemos escogido la meta de comprar una computadora y el motivo de por qué la hemos elegido. Luego tenemos lo siguiente. Responde y reflexiona. ¿Qué tipo de ahorro elegirías? Sustenta tu elección. Recuerda que la respuesta es en función de la infografía anterior. Tú lo puedes cambiar o modificar. Luego tenemos que evaluar nuestros resultados a través de los siguientes criterios. ¿Comprendo el significado del ahorro e inversión? Sí. ¿Puedo establecer una forma de ahorrar? Sí. ¿Puedo determinar con facilidad mis metas de ahorro? Sí. ¿Ahora sé que ahorrando puedo invertir en algo bueno? Sí. Actividad número 4. Organízate para usar responsablemente tus recursos. ¿Qué necesitamos hacer? Organizarse para usar responsablemente los recursos. Tenemos la siguiente lectura que lleva por título Somos parte de una actividad financiera. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes algunas partes importantes. Por aquí también tenemos acerca del sistema financiero y también algunas características del sistema financiero informal, como estás observando, enumerados del 1 al 6. Léelo 2 o 3 veces para que puedas comprender el texto. Recuerda y analiza estos puntos importantes para que realices la actividad. Te recomiendo que leas 1 o 2 veces estos puntos importantes para luego realizar el reto. Nosotros hemos establecido las recomendaciones para mejorar el uso de nuestros recursos. Son 10 puntos que tú lo puedes cambiar o modificar de acuerdo a tu comprensión del tema. Luego de realizar las recomendaciones, tenemos que evaluarnos con los siguientes criterios. ¿Pude organizar a mi familia para tomar decisiones? Sí. ¿Comprendo la importancia de la actividad financiera? Sí. ¿Comprendo los cuidados que debo tener sobre la informalidad financiera? Sí. ¿Me fue fácil dar recomendaciones para mejorar el uso de nuestros recursos? Sí. ¿Crees tú que podrías ayudar a Ana y a su familia para mejorar su situación problemática? Sí. Actividad 5 y 6, que lleva por título Plantea una estrategia para ahorrar con tu familia y una idea de emprendimiento. ¿Qué necesitamos hacer? En la primera actividad plantearás tu propia estrategia para ahorrar. En la segunda actividad plantearás una idea de emprendimiento para mejorar tus recursos. Recuerda primero la lectura del ahorro. Responde las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué estrategias realizarás para ahorrar a partir de ahora? Número 2. ¿Qué harías con el dinero que ahorras?
Número 3. ¿Crees tú que es bueno tener una idea de negocio o emprendimiento para mejorar los recursos de tu familia? Número 4. ¿Sabes qué es una idea de emprendimiento o negocio? Recuerda que estas preguntas son importantes para luego establecer tu idea de emprendimiento. Tú lo puedes cambiar o modificar. Luego, para recordar, tenemos el siguiente texto que lleva por título El ahorro. Te recomiendo que resaltes las partes más importantes y sobre todo también las estrategias de ahorro. Luego tenemos que elaborar nuestra propia estrategia de ahorro. Nosotros hemos establecido 7 puntos importantes de nuestra estrategia para ahorrar. Tú lo puedes cambiar o modificar. Luego de elaborar nuestra estrategia, ahora puedes contestarnos sobre tu idea de emprendimiento que desarrollarás con el dinero que ahorraste. Número 1. Identifica los aspectos más importantes de tu idea de emprendimiento o negocio. Número 2. Recuerda que debes pensar en una propuesta o idea de emprendimiento o negocio que sea factible y viable. Número 3. Estudia previamente las potencialidades, necesidades, negocios que tiene tu barrio o comunidad. Número 4. Analiza tus costos, cuánto podrías invertir y cuánto necesitas ahorrar para implementar tu idea de negocio o emprendimiento. Número 5. Piensa en quiénes serán tus clientes. Número 6. Puedes pensar en un nombre para tu emprendimiento o negocio. Y número 7. Llena la siguiente ficha o formato de idea de emprendimiento. Nuestra idea es empezar un negocio de ventas de gaseosas, aguas mineral y helados. Además, estamos colocando un presupuesto de cuánto va a ser el precio que nos va a costar cierta cantidad de botellas de gaseosa, agua y helados, cuánto va a ser la inversión que tenemos y cuánto necesitamos ahorrar. También hemos colocado un nombre y también quiénes serán nuestros clientes. Recuerda que estas respuestas tú lo puedes cambiar de acuerdo al negocio que tú quieres emprender. Luego hemos completado el siguiente formato acerca de nuestra idea de emprendimiento. Su título: la venta de Bon Ice, que es el nombre de nuestro negocio, agua, gaseosas y helados. Su estructura: por ejemplo, tenemos que responder qué tipo de emprendimiento quiero hacer, para qué quiero hacer el emprendimiento, qué necesito para desarrollar mi idea de emprendimiento, cuándo pienso hacer o implementar mi idea de emprendimiento, quiénes se beneficiarán con la idea de emprendimiento. Nosotros lo hemos respondido en función a nuestro negocio de agua, gaseosas y helados. Tú lo puedes cambiar o modificar. Luego vamos a evaluar nuestros resultados de aprendizajes de las actividades realizadas. Los criterios son los siguientes: analiza la situación problemática sobre la escasez de recursos, logrado. Elaboré una estrategia de ahorro familiar, logrado. Pude identificar una idea de negocio o emprendimiento, logrado. Completé adecuadamente la ficha de emprendimiento, logrado. Actividad número 7. Elabora lemas de reflexión para promover la cultura de ahorro y el consumo responsable. ¿Qué necesitamos hacer? Planifica tu lema y responde las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué vas a escribir? Número 2. ¿Para qué vas a escribir? Número 3. ¿Para quién o quiénes? Y número 4. ¿Qué les vas a decir? Luego tenemos una serie de recomendaciones acerca del proceso de elaboración de nuestro lema. Por ejemplo, qué pasos debo realizar para escribir mi lema y luego la revisión que debe tener mi lema. Tú lo puedes leer 2 o 3 veces para que tengas una idea del proceso que debes realizar, para finalmente presentar tus lemas acerca de la cultura del ahorro y el uso responsable de los recursos. Recuerda que tú lo puedes cambiar o modificar. Luego tenemos nuestra última evaluación acerca de todo el proceso de aprendizaje, donde vamos a responder lo siguiente: pude comprender con facilidad el texto, nuestros recursos son escasos, logrado. Elaboré adecuadamente el presupuesto para gastos de la casa priorizando las necesidades básicas, logrado. Expliqué a mi familia la importancia del ahorro y la inversión para mejorar nuestros recursos, logrado. Pude organizar a mi familia para acordar el uso responsable de los recursos, logrado. Pude plantear un consejo de cómo manejar los recursos de manera adecuada, logrado. Planteé una estrategia para ahorrar con mi familia, logrado.
¿Plantea una idea de emprendimiento? Sí, logrado. Con esto estamos terminando la experiencia de aprendizaje número 3 para los estudiantes de segundo grado de secundaria. Muchas gracias por su apoyo, nos estaremos viendo la siguiente semana.